Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro foro en redes. Hablemos de economía circular. Mi nombre es Verónica Santamaría y en esta ocasión hemos convocado a una serie de expertos para hablar del tema y conmemorar el Día Mundial del Reciclaje. Recordemos que la economía circular se encarga de generar nuevas opciones para avanzar a un mundo más sustentable desde ciudadanía, industria, academia y gobierno. Y para ello contaremos con la presencia de nuestros invitados, quienes nos estarán dando algunas opciones que se están generando desde el sector de la industria. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestras invitadas e invitado, quienes nos estarán acompañando durante el foro. Comienzo con Romina Dávila, directora de operaciones de ECOCE. Romina es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad West Hill y cuenta con un diplomado en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por el ITAM. Es maestra en Gestión, Política y Derecho Ambiental por la Universidad Anáhuac del Norte. Y también tiene una maestría en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial. Desde hace 16 años es colaboradora de ECOCE, donde ahora tiene a cargo la operación de los programas de educación ambiental a nivel nacional de escuelas, instituciones y comunidades, así como los ecorescates y la vinculación con los 3 diferentes niveles de gobierno para llevar a cabo sinergias en relación con el manejo adecuado de los residuos reciclables. Además, se encarga de la atención de comités técnicos para darle viabilidad al acopio y reciclaje de los diferentes materiales de envases y empaques que los asociados ponen en el mercado. Bienvenida, Romina. Muchas gracias, Vero. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También participa con nosotros César Espinosa, gerente senior de sustentabilidad de Coca-Cola de México. César es ingeniero en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Campus Monterrey. En Coca-Cola de México tiene como labor identificar los retos y proponer soluciones en torno a temas de agua, residuos, cambio climático y agricultura. Además, César está convencido de que la única manera de ser exitosos es con la colaboración entre industria, gobierno y la sociedad civil. Cuenta con una trayectoria profesional tanto en el sector público como en el sector privado, en las áreas de agricultura, desarrollo rural sustentable y alimentos y bebidas. Gracias por estar con nosotros, César. Qué gusto estar de nuevo contigo, Vero, y qué gusto también saludarlas. Claro que sí. Ahora, para completar el panel, también se encuentra con nosotros Gabriela Curi. Es directora regional de negociaciones de empaques plásticos y sustentabilidad de Grupo Modelo. Gabriela es ingeniera de desarrollo sustentable por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Empezó su carrera en el sector no gubernamental en organizaciones como Techo y World Wildlife Fund, trabajando en proyectos para la sustentabilidad de comunidades rurales. Posteriormente se incorporó a empresas como Procter y Gamble y FEMSA Servicios en las áreas de marketing y sustentabilidad. Desde agosto de 2017 trabaja en Grupo Modelo, donde entró como parte de un programa llamado Global Management Training y se ha desempeñado como especialista y gerente regional de sustentabilidad para la zona de Middle Americas, que abarca México, Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica y Caribe. Actualmente, su labor está enfocada en temas de cero emisiones netas, economía circular y negociaciones de materiales como PET, etiquetas y tapas plásticas, entre otros. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y a todos les agradecemos también su presencia y participación en este foro. Quiero comenzar con esta primera pregunta dirigida a Gabriela y César y dice así: ¿cuál es la importancia de que las empresas piensen en circular? ¿Cómo se refleja esto en su actuar empresarial y en sus estrategias para fomentar sustentabilidad?
Me gustaría comenzar con Gabriela y después pasamos con César. Claro que sí. En el caso del grupo modelo, para nosotros es parte de nuestro ADN. Entonces, nosotros siempre decimos que la sustentabilidad es parte es nuestro negocio y es la única manera en la que vamos a pertenecer y mantenernos 100 años o más dentro de nuestras operaciones, ¿no? En el planeta. Sabemos todos muy bien que la manera en la que operamos y en la que se ha manejado el mundo últimamente no es sostenible. Hay muchísimos impactos ambientales. Salió el tema de COVID hace poco, calentamiento global, que todos lo dominamos. Entonces, realmente la sustentabilidad tiene que ser la manera de operar de todas las compañías y para nosotros dentro del grupo modelo la sustentabilidad es nuestro negocio, ¿no? Y tiene importancia en todo sentido. Es un tema ambiental. Cada vez hay menos recursos para materias primas, cada vez hay más impactos en ecosistemas. Entonces, es un tema que no solo es algo lejano, ya afecta nuestras cadenas de valor, ya afecta nuestro negocio, ¿no? Entonces, tenemos que continuar trabajando para ser sostenibles. Y también la sostenibilidad es la parte económica, ¿no? Para las compañías, y esto creo que es importantísimo que todas las empresas se den cuenta, la sostenibilidad también tiene beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, las materias primas cada vez son más caras. ¿Por qué? Porque cada vez hay más escasez, ¿no? Mientras más sostenibles seamos, más económicamente viable va a ser el negocio en un futuro. Y nosotros como compañía tenemos una estrategia de sustentabilidad a 2025 que consta de 4 pilares y es gestión hídrica, agricultura inteligente, acción climática y empaque circular. Entonces, en esta parte de empaque circular tenemos muchísimo foco porque queremos asegurar que nuestros empaques sean retornables, que sean reciclables y que tengan contenido reciclado y que todo esto esté adaptado desde el diseño del empaque. Entonces, incluso nuestro negocio, como el negocio cervecero, ya tiene desde el diseño una parte de circularidad. El consumidor va, compra una cerveza, se la acaba, regresa con el envase y en vez de comprar de nuevo ese envase, hace como un intercambio, ¿no? Ese envase eventualmente llega a nosotros, lo lavamos y lo reusamos. Entonces, nuestro negocio por naturaleza es muy circular, pero estamos trabajando para que sea todavía más, reciclando vidrio, recuperando botella de los residuos para poder reusarla también. Entonces, tenemos toda una estrategia integral que nos está llevando a que cada vez tengamos más retornabilidad y más contenido reciclado. Muchas gracias. César, cuéntanos desde su lado cómo hacen esto. Sí, claro, pero y creo que coincido con lo que dice Gaby. La economía circular no es una moda, creo que ya es una forma de producción que nos ayuda justamente a enfrentar estos retos que hoy ya nos alcanzaron, ¿no? Ya estamos con los retos de frente. Y justamente desde la industria mexicana de Coca-Cola entendemos estos retos y vemos 2 tipos de modelos de producción. El antiguo o ese cambio de paradigma que era la economía lineal, en la que yo tengo un producto, lo consumo y luego genero un desecho o basura, y ahora la economía circular, que en lo que estoy tratando de hacer es mantener estos materiales la mayor parte del tiempo dentro de un mismo ciclo cerrado. Y creo que ahí esa parte es importante y es donde hace clic, que yo como consumidor, cuando me acabo mi bebida favorita, la que sea, no estoy generando un desecho, sino que lo que estoy generando es un residuo valorizable que de alguna manera, si yo como consumidor responsable y como ciudadano voy y deposito en el contenedor adecuado, pues va a entrar dentro de este gran ciclo de la economía circular, ¿no? Y desde la industria mexicana de Coca-Cola entendemos que incluso en esta manera va a haber momentos en donde nuestros empaques o donde nuestros productos van a acabar donde no queremos que acaben. Eso es una realidad. Y precisamente también por eso nos hacemos corresponsables como empresas y como industria. En este sentido, tenemos un gran compromiso y una visión a nivel global que es un mundo sin residuos, que básicamente lo que estamos nosotros buscando e impulsando es que para el 2030 seamos capaces de recolectar el equivalente al 100% de los empaques que nosotros ponemos en el mercado y también tener al menos un 50% de material reciclado en todos nuestros empaques. Y digo, aquí lo ligo justo con lo que decías al principio de cuando me presentaste, me pareció muy interesante que sí, estoy convencido que la única forma de lograr estos objetivos es de manera coordinada entre la empresa, el gobierno y la sociedad. ¿Sí? Y lo ligo todo porque justamente este objetivo 2030 o este horizonte 2030 no es una casualidad, ¿no? Está también ligado a los objetivos de desarrollo sostenible que todos tenemos como planeta, ahora sí lo voy a decir de esa manera,
Y pues uno de los principales objetivos es justamente el objetivo 17, que habla de estas alianzas estratégicas que todos estamos tratando de hacer. Y creo que pues este foro donde estamos varios representantes de distintas empresas y de organizaciones, pues es un gran testimonial de lo que queremos lograr. Así es, y justo contamos también con ECOSE y con la presencia de Romina, quienes han tenido muy presente el tema de la economía circular también. Y Romina, preguntarte, ¿cómo convive el concepto de economía circular en torno al reciclaje y en qué posición se encuentra México respecto al tema? Sí, gracias, Vero. Pues como lo comentaron Gaby y César, la economía circular como modelo de producción y consumo lo que busca es mantener el valor de los materiales por el mayor tiempo posible para volver a ser aprovechados, ¿no? Para lograr esto lo que se necesita es justo recuperar los materiales, en este caso hablando de envases y empaques, que se ponen en el mercado para poner un producto en el mercado. Después poder recuperar ese envase para volverlo a meter a un círculo virtuoso por diferentes métodos, ¿no? En particular reuso, pero en específico para el tema de reciclaje, debemos de sentirnos muy orgullosos como país porque México es líder en reciclaje botella a botella, que es un claro ejemplo de economía circular. En México, en el 2022, se recuperó el 60% del PET que se pone en el mercado. Esto nos pone como líderes en todo el continente americano. Estamos por encima de Brasil, Estados Unidos, Canadá. Y esto es gracias a que ya existe una industria mexicana de reciclaje que lo que busca es ese material o ese producto o residuo que tiene un valor. Entonces, eso lo que encadena es que ese material se vuelva a incorporar en diferentes cadenas de aprovechamiento. En México existen más de 32 plantas de reciclaje. Tenemos una capacidad instalada superior a las 700,000 toneladas y de estas 32 plantas de reciclaje, 6 plantas hacen resina reciclada a grado alimenticio para incorporarse nuevamente a las botellas de los asociados que están dentro de COSE, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de economía circular y es ahí donde tenemos que apuntalar, a dejar de extraer recursos vírgenes, dejar de generar residuos y mantener este círculo virtuoso en todos estos esquemas de producción y consumo. Perfecto, muchísimas gracias. Y además son cifras muy contundentes, 60% de PET recuperado y más de 32 plantas de reciclaje también son una muestra de cómo está avanzando el tema, cómo está avanzando México en este camino circular. Y quiero volver con Industria Mexicana de Coca-Cola, con César, para preguntarte, como parte de la industria, sabemos que tienen un rol importante en términos de reciclaje. Háblanos de su estrategia, en qué se basa y qué objetivos persigue. Sí, creo que Romina nos compartía datos que nos deben de hacer sentir orgullosos como mexicanos. Creo que pues es una capacidad instalada que definitivamente no se ha construido de la noche a la mañana. De las 6 plantas que menciona Romina, que son PET, grado alimenticio, nosotros actualmente ya tenemos instaladas 2. Una que fue la primera en América Latina, que fue Imer, y la segunda, que es PetStar, que es la planta grado alimenticio más grande del mundo, y que ambas están en Toluca. Entonces, poca gente lo conoce e insisto, pues es algo que nos llena de mucho orgullo y que nos pone como punta de lanza en reciclaje en el continente americano. Y próximamente habrá una tercera del sistema que va a ser Planeta en Tabasco, pues para seguir creciendo esta capacidad instalada. Y para darte también números contundentes desde nuestra corresponsabilidad, bueno, si tú juntas lo que estamos actualmente procesando en estas plantas, te lleva que 85,000 toneladas al año de resina reciclada están saliendo de estas plantas, que eso equivale evidentemente a dejar de producir resina virgen de fuentes de petróleo, de fuentes no renovables, con un 90% de reducción de gases de efecto invernadero, y que si tú juntaras todas, digo, para tener una perspectiva un poco más de números, para las personas que nos escuchan, si tú juntaras todas estas botellas, podrías llenar 3 veces el Estadio Azteca
con botellas que son recicladas. Y bueno, esto es parte del compromiso de esta meta que te decía de ser capaces de recolectar el equivalente del 100% de los empaques que ponemos en el mercado, pero estamos trabajando en 3 grandes pilares. Creo que el primero es diseñar, o sea, ser capaces de que cada producto que sale al mercado esté pensado para ser parte de una economía circular, ¿no? Este compromiso es tener el 100% de nuestros empaques deben de ser compatibles con la economía circular. Y hoy en México, bueno, ya el 98% de nuestros empaques ya cumplen con estos criterios. Estamos trabajando para llegar a ese 100%. Segundo, recolectar. Romina ya se adelantaba, creo que un poco del contexto es que ya somos capaces de recolectar 6 de cada 10 botellas que ponemos en el mercado, que bueno, no es algo menor. Por ahí datos que poníamos, Estados Unidos anda en los 30%, Canadá en los 40%, y bueno, México afortunadamente vamos a 6 de cada 10, todavía nos falta llegar a esas 4 botellas que nos faltan. Y por último, crear alianzas, ¿no? Creo que hacer estas alianzas con la organización civil, con el gobierno, pues también es importante, con otras industrias, con aliados tan grandes como por ejemplo Grupo Modelo. Y yo nada más cerraría con uno adicional, que pues también somos conscientes del tema de la retornabilidad, ¿no? Tenemos un compromiso muy fuerte a nivel global de que nuestro compromiso es que al menos el 25% de nuestro portafolio completo sea en botellas retornables. Evidentemente es un portafolio bastante amplio y hay para diferentes momentos, espacios, pero sí queremos tener esa meta muy, muy presente y que también ha sido reconocido, por ejemplo, como ONGs como la Ellen MacArthur Foundation, que pues el año pasado sí se hizo un reconocimiento a una inversión que hicimos en la botella universal, que básicamente, para que nos entiendan en términos muy sencillos, antes teníamos una botella retornable para cada una de nuestras marcas y bebidas, y ahora lo que estamos poniendo como innovación es una botella que cuando tú la regresas, la puedes utilizar para cualquier bebida y solamente se hace un cambio de etiqueta, y bueno, esto lo hace todavía más sustentable. Buenísimo, César. Ese dato también está muy interesante, pero dado que cada uno de sus perfiles está entrando perfectamente en esta conversación, quiero volver con Gabriela para que desde Grupo Modelo nos cuenten cómo están trabajando también. Sabemos que tienen grandes estrategias en torno al reciclaje, entonces, Gabriela, ¿puedes contarnos en qué consisten y qué objetivos persiguen? Claro que sí. Y creo que hay algo importante de mencionar, es la particularidad que tenemos nosotros comparado con industrias como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene vidrio, pero su gran cantidad de empaques PET. Nosotros es completamente al revés. Somos muy, muy enfocados en vidrio porque la cerveza se toma en vidrio. Entonces, todas nuestras estrategias de reciclaje y de economía circular o empaque circular están diseñados hacia el vidrio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La primera parte es la que ya mencioné, que es el tema de retornabilidad. Nosotros tenemos a lo largo de toda la República desplegada toda una logística inversa para recuperar las botellas que nuestros consumidores ponen en las tiendas, ya que lo consumieron, lo llevamos a nuestra cervecería, se lava, se desinfecta y se vuelve a utilizar. Y esto lo llevamos haciendo durante muchos años y digamos que más del 50% de nuestros envases son retornables ya hoy, ¿no? Entonces, tenemos esa particularidad y en la parte de retornabilidad lo que también hacemos y lo que nos hemos dado cuenta es que lamentablemente cada vez más el consumidor tiene una tendencia a ir hacia lo no retornable por comodidad, porque al final, y también por el formato en donde se vende, ¿no? Entonces, por ejemplo, en supermercados sabemos bien que no puedes regresar la botella por cómo está diseñado el sistema, ¿no? Entonces, mientras más se compra en esos canales, mientras más el consumidor prefiere el tema de comodidad, la retornabilidad baja. Entonces, lo que estamos haciendo en ese aspecto es un proyecto que llamamos Rebounds, en donde básicamente no importa lo que el consumidor haga con el envase, nosotros lo vamos a recuperar. Entonces, ya tenemos en la República más de 80 recicladores con quienes tenemos alianzas. Ellos están recuperando el envase que los consumidores desechan. Nosotros lo recuperamos, le damos un prelavado en 8 maquilas que tenemos a lo largo de la República y posteriormente lo llevamos a cervecería para que se vuelva a lavar y desinfectar y reutilizar. Entonces, ese proyecto a mí me gusta mucho porque es
cómo interactuar con la cadena de reciclaje, no solo para reciclar, sino para reutilizar. Y eso es algo nuevo que nosotros trajimos a la industria y es un proyecto que ha resultado súper exitoso para nosotros, para los recicladores, porque estamos valorizando el vidrio, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto, que es la parte de reciclaje. El gran problema del vidrio en México es que es el material peor pagado de todos. Entonces, una persona que se dedica a eso, que le alimenta a su familia con ese dinero, obviamente va a preferir recuperar aluminio, recuperar PET versus vidrio, porque su nivel de ingresos va a ser mayor. Eso genera muchísima complejidad para nosotros como industria, porque hay mucho vidrio que se está yendo a relleno sanitario todavía, ¿no? Nosotros estimamos más o menos que solo el 13% del vidrio se recicla hoy en México y ese es un área de oportunidad súper, súper grande para la industria y para el vidrio. Entonces, estamos haciendo muchísimos esfuerzos nosotros también para reciclar vidrio, no solo reutilizar, sino también reciclar. Y también ya tenemos alianzas con recicladores, estamos yendo directamente con ellos para comprar material. El año pasado logramos recuperar más de 32,000 toneladas de vidrio, que es mucho, mucho vidrio. Y algo que estamos haciendo y que nos hemos dado cuenta, y es un tema que se tiene que trabajar mucho en conjunto con gobierno sobre todo, es la cadena de reciclaje necesita mucho desarrollo y necesita formalización y necesita mucho apoyo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros como compañía es de qué manera generamos un programa de desarrollo para apoyarlos, para darles capacitaciones, para enseñarles de finanzas, de seguridad, de regulaciones, de todo lo que necesitan saber, cómo darles herramientas, cómo darles equipo de protección personal, que a veces las situaciones en las que recogen no son ideales. Entonces, cómo nosotros como compañía podemos fortalecer la cadena para incrementar el tema de reciclaje. Y la tercera cosa que creo que es muy importante es también cómo el consumidor es parte de esto. Y al final, también como consumidores a veces somos parte del problema y es lo que mencionaba en un inicio. Si el consumidor prefiere la comodidad, pero la comodidad quita retornabilidad y la retornabilidad es mala para el medio ambiente, al final hay un impacto negativo, ¿no? Entonces necesitamos que los consumidores sean parte de todas estas campañas, necesitamos que nos ayuden a llevar sus residuos al lugar correcto, que separen su basura y nosotros lo que estamos haciendo es facilitando un poco a los consumidores la experiencia del reciclaje. Tenemos puntos de acopio en Walmart para que cuando vayan a hacer el súper puedan llevar sus residuos. Tenemos una alianza con Ecolana que tiene el mapa de residuos y de reciclaje en el país. Entonces, estamos dando información sobre dónde pueden ir a reciclar, pero al final es algo que necesitamos que los consumidores también participen, ¿no? Por más que yo pueda poner herramientas, por más que pueda facilitar, necesitamos que los consumidores sean parte. Entonces, esas son las estrategias que estamos haciendo como grupo modelo y me gustó algo de lo que mencionó César, que es mucho la parte de diseño, ¿no? La circularidad no solo es reciclar, no solo reusar. La parte clave de la circularidad es cómo yo diseño mis empaques para que se puedan reciclar, para que se puedan retornar, ¿no? Entonces, nosotros también estamos asegurando que desde el diseño nuestros empaques puedan ser retornados, que puedan ser reciclados, y creo que eso es una parte súper importante de la circularidad, que todas las compañías también estamos trabajando en ello, ¿no? Por supuesto, y estoy de acuerdo porque son parte de estas estrategias y soluciones que también la ciudadanía ha pedido, pero que estamos viendo que desde la industria sí se está trabajando y se está poniendo en cuenta. Y creo que no hay mejor persona y empresa que nos pueda hablar de esto que Ecose para seguir con esta línea que estamos platicando. Que nos cuentes, Romina, en medio de estas alternativas que ya tanto Gabriela como César nos han presentado en el sector que desarrollan, ¿cuáles siguen siendo estos retos? Considerando que adoptar un modelo de economía circular nos compete a todos, ¿cómo involucrarnos más para que este tema sea parte de nuestro día a día? ¿Qué otras acciones se pueden realizar además de reciclar? Sí, gracias, Vero. Nosotros como Ecose trabajamos siempre bajo un principio de responsabilidad compartida y creo que es un poco el resumen de lo que comentaron César y Gabriela. Al final, nosotros como lo vemos es que todos somos corresponsables en el manejo correcto de los residuos. Entonces tenemos por un lado a la industria, que estamos haciendo diferentes acciones y actividades de las que voy a profundizar un poquito más a detalle, pero también tenemos a la sociedad o al consumidor y tenemos al gobierno.
cada uno por sí solo no puede tener resultados a largo plazo si no interactuamos y tenemos acciones muy concretas entre estos tres componentes. Para el caso del consumidor, es importante establecer programas o proyectos de educación ambiental, porque cuando nosotros compramos un producto, compramos el producto y el envase. Entonces, nosotros como consumidor tenemos que hacernos responsable de qué pasa con ese envase una vez que ya me acabé con el producto. O sea, una botella, una bolsa no llega sola a una playa o a un río, es porque alguien no la dispuso de manera correcta, ¿no? Entonces, para el caso en particular de la sociedad o del consumidor, nosotros hemos promovido diferentes programas educativos desde hace 20 años, programas en escuelas, en la sociedad en general, en oficinas de gobierno, universidades. Recientemente creamos, en el 2019 creamos una plataforma educativa que se llama Educaverde Correto. El mes pasado lanzamos una segunda etapa donde no nada más incluimos temas de residuos, sino metemos temas de sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua, residuos, legislación ambiental, porque al final lo que estamos buscando nosotros como aporte de la industria en educación ambiental es que exista información fidedigna que la gente pueda consultar y entonces dar pequeños tips que se puedan llevar a casa para hacer esta diferencia, ¿no? A lo largo de la cadena. La industria tiene muchas estrategias en las que está trabajando y el cambio es paulatino, ¿no? Hay temas, por ejemplo, obviamente, los diseños de todos los envases y empaques. Todos los envases y empaques tienen una función de proteger y conservar los productos, ¿no? Entonces, es importante que, obviamente, todo este ecodiseño conviva con esa parte. Si nosotros como consumidor hacemos la separación de nuestros residuos desde la casa o desde nuestra escuela o desde nuestra oficina, es mucho más sencillo que la corriente de residuos valorizables pueda llegar a este mercado nacional de reciclaje que existe. Pero también es importante, en este sentido, que el gobierno pueda crear infraestructura o pueda mantener esta separación para que al momento de llegar a estas estaciones de transferencia o rellenos sanitarios se pueda hacer todavía más la separación de estos residuos. Entonces, es ahí como cada una de las partes tiene que hacer lo que le corresponde para que realmente podamos tener resultados que sean viables a largo plazo. Exacto, y estoy de acuerdo. Creo que desde el inicio de esta plática hemos estado ahondando bastante en lo que es alianzas, interacción con cada una de las partes, educación ambiental, que ahora nos comentas, el ecodiseño que tanto César y Gabriela nos han compartido y la separación de los residuos. Entonces, ya que estamos avanzando al tema de la responsabilidad compartida, quiero pasar con César y preguntarte, además de los esfuerzos corporativos y sumando a lo que nos comenta Ecose, ¿cuáles son las acciones que la industria mexicana de Coca-Cola ha implementado para promover la participación de la población en la economía circular y fomentar una cultura de disposición y manejo adecuado de los envases de PET? Sí, desde la industria mexicana de Coca-Cola creo que tenemos dos grandes pilares en los que hemos trabajado en los últimos años, que de hecho, Vero, te comparto también que esto es parte de los avances de la última conversación que tuvimos hace un año, pues es parte de los compromisos. Creo que la primera y más importante es, nos dimos cuenta que la infraestructura de recolección estaba muy centrada en el centro del país, ¿no? Mucho por cómo están hoy los jugadores de reciclaje, pues establecidos más en la zona metropolitana de la Ciudad de México, déjame llamarlo de esa manera. Y lo que estamos tratando de hacer es tener esta justa capilaridad en otros estados de la República. Y aquí Romina, que es experta y no me dejará mentir, cuanto más te vas alejando de la Ciudad de México, pues las tasas de recolección empiezan a bajar, no solamente de PET, de vidrio, sino de otros materiales. Creo que aquí es un tema de cómo podemos con los gobiernos trabajar para homologar estas reglas del juego claras para tener también justamente la clasificación de basura, por ejemplo, que mucha falta nos hace, pero también tener esta corresponsabilidad de, bueno, yo como industria mexicana de Coca-Cola estoy comprometido a seguir invirtiendo en esta infraestructura. Justamente acabamos de inaugurar una planta en Tijuana de acopio que nos va a ayudar a darle
también seguimiento a esa parte, pero en la península de Yucatán también se están abriendo centros de acopio que de alguna manera nos va a permitir aumentar esos porcentajes de acopio nacional y también como industria. Y creo que el segundo y más importante, y lo ponía muy bien Gaby, pues el tema de la cultura de reciclaje, mucho pensando en la conveniencia de las personas o de los consumidores. A final del día, lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha gente dispuesta a pues, apoyar la economía circular, el reciclaje, pero a veces o no saben cómo o no tienen esa facilidad para apoyar. Hemos hecho, creo que 3 grandes avances también. En septiembre de 2022 hicimos una alianza ahí con Rappi. Pusimos ahí un botón de Rappi Recicla para hacer una especie de experimento en 3 alcaldías de la Ciudad de México. Y pues lo que hace es que a través de un experto en manejo de reciclaje, pues tú también puedes pedir a tu casa que te reciban los empaques de tus productos y estos se llevan a reciclar, ¿no? Creo que nos fue también bastante bien y al final del día estos van a acabar en estas plantas de reciclaje. Segundo, con Fundación Azteca también tenemos una campaña muy fuerte de educación ambiental, que es Limpiemos México por un Mundo Sin Residuos, que este año tiene su 3er año consecutivo. Es invitar a la ciudadanía a que nos ayude a limpiar espacios públicos, pero que no quede solamente en una intervención de un día, sino que entiendan cómo funciona todo esta economía circular y que pues también se pasen un rato agradable y con sus familias, ¿no? Creo que esto es parte de lo que queremos lograr. Y por último, digo aquí un poco adelantándome y dándote la primicia, pero hemos estado trabajando fuertemente este año con nuestras cuentas clave. No voy a decir todavía nombres porque si no, como dicen, voy a quemar la nota, pero en algunos restaurantes de nuestras cuentas claves de aliados, pues vamos a poner también en contenedores para que los consumidores, después de compartir esta comida con algún producto de la familia Coca-Cola, también tenga un espacio para disponerlo, un espacio para pues educar y a final del día pues aumentar juntos esta tasa de recolección que tanta falta nos hace. Oye, qué buena primicia, vamos a estar atentos para ver de qué se trata y quiénes están dentro. Pero regresando también un poquito a lo que ya nos estaba contando Gabriela acerca de la cadena de reciclaje, de capacitar a las personas, a los recicladores, paso contigo también en esta siguiente pregunta y relacionado con la ciudadanía para no soltarnos de ellos y también hacerlos parte de esta cadena de valor. Sabemos que ya existen algunas iniciativas para una correcta disposición, pero ¿cómo hacer para que todas y todos adoptemos un consumo responsable? Incluso si nos puedes platicar un poco de qué va este consumo responsable desde la industria y por qué es tan importante. Buenísimo. Entonces, antes de meterme a lleno al tema de consumidores, creo que es importante decir que para nosotros, y creo que esa es la manera que se tendría que ver el tema de residuos, es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, de empresas, consumidores, gobierno, etcétera. Entonces, nosotros desde empresas tenemos una responsabilidad fuerte en el consumo responsable, porque tenemos que, y regreso al tema del diseño, ¿no? Tenemos que asegurar que nuestros productos están diseñados para tener un consumo responsable. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de los autores de Cradle to Cradle, que son como los pioneros de temas de circularidad, y es que para ellos la circularidad es diseñar de una manera que ame a todos los niños de todas las especies para siempre. Y esa frase me encanta porque al final es lo que las empresas tenemos que hacer. O sea, ¿cómo podemos asegurar que no importa dónde se consuma, quién lo consuma, cómo se consuma, ese producto está diseñado para ser circular y para generar el menor impacto posible, ¿no? Entonces, para mí esa es como la mayor responsabilidad de las empresas y también cómo asegurar que ese diseño cumpla su propósito. Entonces, cómo invertir para la recolección, cómo invertir en las cadenas, cómo asegurar que los recicladores se desarrollen y tengan como las capacidades necesarias para recolectar. Entonces, en consumo responsable, esa para mí es la responsabilidad de las empresas, ¿no? Y en Grupo Modelo estamos trabajando para que esas dos cosas las tengamos. En el tema de consumidores, los consumidores tienen que querer ser parte del cambio y tienen que querer tener un consumo responsable, ¿no? Entonces, algo que me parece súper bueno de estos últimos años, y si tú hablabas de sostenibilidad hace 10, 15 años, pues era poco sonado, ¿no? Es un tema relativamente nuevo, pero creo que es un tema
en el que las compañías estamos corriendo y estamos avanzando muchísimo versus lo que estábamos hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, hay opciones de consumo responsable, existen, y también es responsabilidad del consumidor y queremos ayudarlo, informarlo, como se mencionaba, para que tome decisiones correctas en términos de consumo responsable, ¿no? Queremos darle la información que necesita, pero al final, y lo mencionaba antes, por más información que demos, por más infraestructura, por más facilidades, es una decisión de consumo el también consumir sostenible, ¿no? Entonces, para mí es, uno, separar los residuos, que eso es básico y creo que todos lo podemos hacer desde nuestro hogar y creo que es el paso número uno. Dos, tener y buscar información y no solo tener y buscar, sino exigir. Y creo que los consumidores tienen derecho de exigir toda la información que necesiten y como empresas tenemos la responsabilidad de dárselas. Entonces, exigir información para que tomen decisiones mucho más responsables y ser parte de las campañas que lanzan las empresas, ¿no? Entonces, hablaba César de este tema de Rappi. Nosotros tenemos puntos de acopio en Walmart. Con Ecolana tenemos campañas de comunicación, tenemos incentivos para los consumidores. Entonces, estamos haciendo mucho para que el consumidor se sienta lo más cómodo posible interactuando con la cadena de residuos, porque también el tema es que la cadena de residuos a veces es un poco compleja, un poco como que no hay tanta información, lejana. Entonces, nosotros como compañía estamos intentando acercar esa cadena al consumidor y también pedimos que los consumidores se acerquen, ¿no? Y nos ayuden a ser parte de esta cadena. Y también, insisto, como en la parte de pedir, ¿no? O sea, si necesitan algo más, también pedirlo y estamos súper abiertos a la retroalimentación y a trabajar en conjunto con los consumidores, ¿no? Y la tercera parte que también es consumo responsable, aunque no es tanto consumo, pero es la parte gubernamental, ¿no? Al final, la cadena de residuos creo que es un sector en donde falta mucha formalización, muchas regulaciones. El reciclador está en condiciones muy poco favorables, no es una figura que el gobierno acepte al 100% o que esté formalizada al 100%. Entonces, el reciclador es un poco luchar contra corriente y luchar por darle de comer a su familia en una situación que no es favorecedora, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, para mí el gobierno también tiene que trabajar en cómo regularizarlos, cómo ayudarlos, cómo formalizarlos, cómo apoyarlos y también en cómo generar a lo largo del país la infraestructura necesaria para que sea más fácil para consumidores, para empresas, también el hacer la recolección. Entonces, lo mencionaban hace poco, ¿no? Pero Ciudad de México es una ciudad que tiene muchísima infraestructura en cuanto a residuos, pero te alejas de la Ciudad de México y la cosa cambia. Entonces, ¿cómo podemos replicar algo que sabemos que funciona en otros estados y cómo el gobierno puede ayudarnos y hacerlo en conjunto, ¿no? Empresas, consumidores, nosotros, pero para poder lograr que todas esas opciones que ya existen de consumo responsable, el consumidor tenga la opción de elegirlas, la información necesaria para hacerlo y también la voluntad, ¿no? Que esa es una parte súper importante. Exacto, y creo que lo que me ha gustado de tanto del Foro 1 y de este Foro 2, empezábamos hablando de reciclaje y ahora economía circular, y César no me va a dejar mentir, hemos hablado de los recicladores, de la situación. En México no está reconocido su trabajo, en América Latina se le reconoce como recuperadores de base, pero México necesita avanzar en eso, y esto que mencionas, Gabriela, es muy, muy importante. Desde COSE, Romina, que nos ayudes complementando también estas dos ideas que ya nos presentó Gabriela y nos presentó César. En los últimos años hemos visto señalamientos que dicen que reciclar no es la clave. Como un mensaje final y para casi ir cerrando este foro tan grandioso, ¿cuál sería el riesgo y el costo que tendría la inacción y dejar de hacer lo que se hace en la actualidad? Y creo que da paso a lo que nos estaba comentando recién Gabriela. Primero, debemos de entender que los residuos sólidos urbanos son un todo, ¿no? Más del 50% de la composición general de residuos sólidos urbanos son orgánicos. Entonces, como lo hemos venido platicando, no existe una solución mágica. Existe un tipo de tratamiento para cada parte de los residuos. O sea, no podemos
esperar que se trate igual los residuos orgánicos que los inorgánicos reciclables. Y dentro de los inorgánicos reciclables que están básicamente envases y empaques que puede ir desde plástico, vidrio, cartón, aluminio, también existen diferentes mecanismos para poder tratarlos y diferentes tecnologías a lo largo del mundo. Entonces, el reciclaje es una de las soluciones que además ha traído muchos beneficios, no nada más en términos ambientales, ¿no? Y en impulsar una economía circular en particular en México, sino ahorros en emisiones de CO2, de ahorros en agua y además la creación de empleos, ¿no? Directos e indirectos, de todas estas plantas de recicladores que existen, la gente que se dedica a separar y a copiar los residuos, son ya beneficios que el reciclaje ha traído. Y aunque no es la única solución a la que debemos de apuntalar como industria, y que no es así porque se han estado analizando temas como lo han comentado desde ecodiseño, hay todavía materiales de empaques que no se tiene una solución puntual para su tratamiento, pero la industria sigue haciendo investigación tanto para poderlo reciclar, tratar, ecodiseño, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de decir que el reciclaje no es una solución pondría en riesgo lo que ya existe hoy en México de empleos, infraestructura y además es eso, es un poco tratar de ver que la solución no va a estar nada más en reciclar o nada más en reusar o nada más en compostear, o sea, tenemos que ver cada parte de este pie de residuos sólidos urbanos y ver qué es lo que más conviene en términos de ciclo de vida y otros emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Es importante considerar esto. Así es, exacto. Incluso avanzar en esta adopción a un nuevo estilo de vida, dejando lo que ya comentaba César al inicio, la economía lineal para pasar a una economía circular donde todas y todos seamos parte de él. Y justo también lo que ya habíamos visto en este trabajo de investigación, de nuevas tecnologías que presentó también ECOCE en un evento de hace unos meses festejando estas 2 décadas, creo que parte muy bien de este trabajo. Y bueno, decirles a ustedes que nos están viendo que ya estamos por cerrar este foro donde hemos tenido a 3 personas, 3 expertos hablándonos del tema de la economía circular, y no quisiera irme sin antes hacerles una última pregunta, y esta la pueden contestar los 3 sin ningún problema. ¿Cómo compartir con la audiencia que la economía circular es un modelo en el que realmente todos ganan? Y comienzo con César, adelante. Sí, claro. Y digo, primero agradecerte el espacio, Vero, agradecer a mis colegas Romina y Gaby, que la verdad les aprendí bastante el día de hoy. Siempre un gusto estar con ustedes. Yo me iría a las 3 esferas de la sustentabilidad, ¿no? Siempre que hablas de sustentabilidad tienes que ver el ambiente, o bueno, el nivel social, el nivel ambiental y el nivel económico, que también está presente y luego se nos olvida. Pero a través de toda esta cadena de reciclaje, la industria mexicana de Coca-Cola, lo que yo te puedo decir es, a nivel ambiental, hay con estas 85,000 toneladas de resina que año con año estamos reciclando, pues dejamos de utilizar o de depender de fuentes, por ejemplo, del petróleo o de resina virgen, y eso pues nos ayuda a emitir menos gases de efecto invernadero y de tener menos empaques donde no queremos que estén. El segundo, que es el nivel económico, pues también recordar que se ha dado esta formalización a más de 1,500 pequeños y medianos, les llamamos casi socios acopiadores, que son microempresas que tienen en sus casas este proceso de reciclaje multimaterial. Y bueno, queremos seguir haciendo estas inversiones, también son positivas. Vamos a tratar de abrir casi 15 centros de acopio este año, aparte de esta planta que yo te decía de acopio de Tijuana. Y a nivel social, que creo que también ahí ponía un punto bien importante Gaby, tener esta movilidad social y reconocer el trabajo de los acopiadores de base. En este sentido, nosotros también tenemos acciones muy, muy fuertes en la formalización, en la bancarización, ayudarles con la contabilidad, incluso a ese nivel, pero pues también algunas otras sociales como darles guarderías para sus hijos, en fin, una serie de beneficios. Pero esto, y este es mi comentario final,
pero ser conscientes que desde nuestras casas o de nuestras oficinas, cuando yo, ciudadano, consumidor consciente, deposito los residuos valorizables en donde tienen que ir, estoy echando a andar esta cadena o este círculo virtuoso. Y a final del día, pues lo que estamos haciendo nosotros tiene un impacto bastante fuerte. También lo retomo, hay que exigir, pero también hay que informarnos. Y esto creo que es importante. Están las fuentes oficiales de ECOCE. También desde nuestro lado les dejamos la página www.unmundosinresiduos.com, donde también pueden encontrar más información al respecto. Y bueno, no quedarnos ahí. Nuestras acciones son bastante poderosas. La economía circular es un modelo realmente en donde todos ganamos, ¿no? Y justo coincido con César de las tres esferas de medio ambiente, social y económico. En la parte de medio ambiente, a mí me parece súper crítica, y creo que no se habla mucho de esto, pero es súper crítico la escasez de ciertos recursos que se está empezando a ver. Entonces, no solo es beneficioso, sino es la única manera en la que podemos pensar en operar en el futuro. Cómo mantener los materiales a mayor cantidad de tiempo posible dentro de la vida útil, extender la vida útil, mantener su valor, y cómo extraer menos materia prima virgen, porque realmente es un tema de escasez bastante fuerte, ¿no? Entonces, está eso, los ecosistemas van a tener mucho menor impacto si logramos una economía circular y si logramos reducir la cantidad de extracción y de materia virgen, etcétera. Y eso puede parecer lejano a veces cuando vives en una ciudad en donde tal vez no estás tan como no es tan visible para ti ciertos impactos, pero son impactos que ya se empiezan a ver en todos los ecosistemas, en todas las especies, ¿no? Entonces, ambientalmente hay un beneficio súper fuerte. Socialmente, creo que la clave está en el reciclador, ¿no? El reciclador, su condición actualmente no es benéfica, se enfrenta a muchísimos obstáculos, tiene una calidad de vida pues que puede mejorar muchísimo. Entonces, al incentivar la economía circular, al todos en conjunto invertirle en la economía circular, al final vamos a propiciar que el reciclador tenga una mejor calidad de vida y que el reciclador tenga más recursos para invertir en su familia, en su vida, en todo, ¿no? Entonces, esa es como la parte del componente social. Y la parte económica, creo que es para todos, ¿no? O sea, nosotros como compañías, al final, tienes menos riesgos operativos si tienes economía circular porque necesitas menos materia virgen, entonces paro de operaciones y todo ese tipo de riesgos disminuyen. La economía circular es económicamente viable y hay muchísimo valor allá, entonces para las compañías va a generar muchísimo valor hoy y en un futuro también. Y también temas regulatorios va a ayudar a la economía circular a evitar ciertas multas, evitar ciertos problemas regulatorios, ¿no? Y para el consumidor también hay un beneficio económico y el mayor ejemplo para mí es la retornabilidad. Comprar una botella o una cerveza retornable es mucho más económico que el comprar una botella no retornable. Entonces, también para el consumidor hay beneficios tanto en que su ambiente esté mejorado como en que su bolsillo también tenga un beneficio si decide participar como en esta parte de economía circular. Entonces, mi mensaje ahí para los que nos están escuchando es incentivarlos a que retornen sus botellas, a que vayan a las tiendas y retornen todo el envase que tienen ahí guardado en casa, que a muchos nos pasa que tenemos muchas botellas por ahí, a que se metan a la página de Ecolana, ahí tenemos mucha información sobre cómo reciclar el vidrio, por qué, en dónde, los recicladores, los diferentes lugares a donde pueden ir. Y al final también ganas un poco de dinero, ¿no? Al hacer eso, porque nosotros damos incentivos y obviamente el reciclador paga por esos residuos. Y que también vayan a los centros que tenemos en Walmart, que también en Ecolana hay esa información. Entonces, ayúdenos a cerrar esta parte de reciclaje, a reutilizar, y tienen todo nuestro compromiso que nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos para hacerlo más sencillo para ustedes y para lograr también una circularidad de nuestros productos. Exacto, porque al final estamos haciendo equipos entre todas, todos. Ya lo mencionabas al inicio también, industria,
sociedad civil, gobierno principalmente, porque algo que tocaron fue también la geografía del reciclaje o la geografía de los residuos, que eso también hay que prestarle mucha atención porque no es lo mismo lo que desecha una ciudad a lo que desecha una zona costera o una zona de manglares, y que también ya lo habíamos visto en nuestro primer foro de reciclaje. César estuvo presente, y Romina, cerrar con broche de oro, porque el trabajo y la educación ambiental creo que es un sello muy, muy presente de COSE. Cuéntanos cómo podemos incentivar aún más a la gente. Sí, bueno, igual agradecerte, Vero, por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes, César, Gaby. Es una realidad que estamos enfrentando hoy en día, de una crisis climática, ¿no? No es algo que está lejano a nosotros. O sea, hemos visto cambio en la temperatura, cambio en lluvias, temporada de lluvias, sequías extremas, tormentas invernales. Entonces, es importante interiorizar que debemos de hacer algo y debemos de actuar como ciudadanos, como habitantes de este planeta, y transitar hacia un modo de vida que nos permita ser sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, la economía circular es un modelo que debemos de posicionar. Hoy en día está posicionado, pero sin lugar a dudas llegó para quedarse, ¿no? Es algo que tenemos que seguir propiciando, y tenemos que entender que desde casa o desde la escuela o desde nuestros hogares podemos hacer la diferencia. Nosotros hemos visto en todos los programas educativos un efecto multiplicador. Le llamamos así porque si una persona en una casa de 4 o 5 personas empieza a separar sus residuos, a no tirar la basura en la casa, poco a poco empieza a contagiar con ese ánimo a los de al lado. Y entonces, de repente, con una persona empezamos a ver que se empiezan a cambiar de hábitos una familia, y luego comunidades enteras, y esas mismas comunidades salen a hacer limpiezas de cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el cambio está en cada uno de nosotros. Les decía, este principio de responsabilidad compartida, que para nosotros es fundamental. Desde la industria estamos haciendo lo que nos toca, tenemos un camino que recorrer, no estamos negados con que tenemos una responsabilidad y que tenemos que seguir avanzando, y a pasos veloces, ¿no? Y es lo que estamos tratando de implementar. Pero necesitamos la ayuda, obviamente, del gobierno y de la sociedad. Entonces, que colaboren con todos los programas que tenemos. Está nuestra página de internet, tenemos jornadas de limpieza y diferentes mecanismos para que puedan regresarnos sus residuos y los volvamos a introducir en estas cadenas de reciclaje que existen en México, y que además generan, les decía, empleos, beneficios económicos, inversión, además de todos los ambientales. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Romina. Gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde para escuchar y platicar, dialogar con nuestros invitados, Romina, Gabriela, César, lo que está haciendo la industria. Recuerden, economía circular es parte de todas estas R's, ya nos lo comentaban ellos, reutilizar, retornar también, así que por favor hay que informarnos. Aquí ya nos dejaron muy buenos tips. Gaby nos comentó cómo hacer nuestro acopio en casa. César ya nos ha contado estos proyectos. Romina, desde la educación ambiental. No tenemos más que agradecerles que se hayan quedado con nosotros. Tengan una muy bonita tarde, y esto fue nuestro foro en redes. Hablemos de economía circular. Hasta luego.